En esta clase vamos a ver algunos detalles finales y vamos a sacar el proceso de render. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bastante sencillo. Aquí vimos en la clase anterior que causaba que esta reflexión de aquí, esa reflexión de la botella, se mostrase en mi lata. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar una etiqueta a mi lata que no reciba ese tipo de reflexiones. Entonces, claro, necesitamos una etiqueta que sea de una etiqueta de Virrey. Entonces vamos a agregar la etiqueta de Virrey. Sería una Virrey Compositing de este modo. Y simplemente voy a poner que no reciba reflexiones. Este tipo de reflexiones de aquí no, por parte de la botella. Y también podríamos poner lo mismo, simplemente copiar y pegar. Tanto que no reciba como que fuese, se renderizara como que estuviese un objeto único aquí, ¿no? Solo una botella o solo la lata. No recibe reflexiones ni sombras porque nos va a impedir el proceso de edición que va a ser en Photoshop. De este modo, podríamos realizar la animación aquí, pero el proceso de animación tardaría bastante y también el proceso de renderizado. Dependiendo de cuántos núcleos tengamos en nuestra computadora, en nuestra máquina va a soportar esto. Entonces, he presentado que es necesario simplemente poder sacar un render grande de aquí, quizás 4000 por 4000, o si lo quieren hacer a esta distancia está bien, en una proporción en HD puede hacerlo. Y realizamos una animación en After Effects, después de hacer una postproducción en Photoshop, y esto reduce bastante los tiempos de render y los costos de producción. Es una opción efectiva al momento de presentar este tipo de animaciones para marcas. Veamos de este modo, podríamos entrar, quedaría este punto, podríamos sacar también otra etiqueta, una etiqueta de protección. De este modo no vamos a poder mover y estaría estable aquí. Podríamos también sacar una cámara en la cual podríamos jugar con esta cámara y podríamos salir de aquí, ¿no? De este modo. Tenemos aquí y podríamos ver, sacar un render interactivo, el render que sacamos hace un momento, y poder ver cómo van las cosas aquí antes de sacar nuestro render. Podemos ver, ahí se va visualizando mejor. Es bastante pequeño, pero eso ya nos da una idea de cómo van las cosas. Al aplicar nuestra etiqueta, como podemos ver, tanto la botella no recibe reflexiones de la lata como la lata de la botella. Y esto es lo que queremos. Al final vamos a tener que reutilizar las sombras que se produce de la botella y de la lata. Y vamos a realizar una composición bastante buena. Entonces, el siguiente proceso que tenemos que hacer es ir creando algunos pases. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a crear un pase para mi botella y esta botella va a ser el objeto ID 1 en este punto. Simplemente aquí y ya tengo el objeto ID 1 para mi botella, para mi lata. El objeto ID va a ser el 2 de este modo. Yo ya tendría por separado tanto mi botella como mi lata. Tendríamos separado esto en este punto. También podríamos crear un efecto aquí en la parte de mi background. Podríamos elegir, es este de aquí. Yo quiero que exista una especie de degradado entre este punto y el otro. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Igual vamos a agregar un gradiente aquí. Y este gradiente va a ser circular. Y de este modo vamos a crearlo. Podría ser así. Y el otro aquí. Este necesitamos que sea un poco más fuerte.
Así puede ser, pero mucho más aquí que se pueda visualizar, ¿no? Mucho mejor. Y lo agregamos, ¿no? Y aquí podríamos ir jugando un poco con la parte de mi background. Podríamos ir jugando aquí. Miren, haciéndolo más amplio. Y entonces, ¿cómo quedaría esto? Veamos. Podemos ver esto aquí. Ha estado en, por eso ha demorado un poco más. Tenemos que ponerle en el pre para que eso no demore nada. Y el proceso de render será bastante rápido. Miren, se presenta un degradado aquí. Pero también podríamos ayudarnos con las opciones de la cámara. Tenemos aquí las opciones de la cámara y podemos crear aquí una especie de efecto. En mi cámara podríamos crear. ¿Cuál es ese efecto? Que haga una especie de viñeteado aquí. Podemos decirle que sea un 4 o un 6. Podríamos probar con un preview de render bastante pequeño. Aquí en la salida podríamos configurar, ¿no? Podríamos decirle que sea 600 de este modo y que no guarde en ninguna parte. Y aquí vamos a ver cómo se va a ver eso, para tener una vista aproximada de lo que vamos a sacar en render. Miren, está demasiado, miren, el viñeteado. Entonces podríamos dejarle que el viñeteado simplemente sea, probémoslo en 2 mismo, nuestro viñeteado. 4 segundos, 10 segundos. Sí, miren, se ve bastante bien ahí. O podremos agregarle el viñeteado en 3 si queremos un poco más. Aquí. De este modo, cada una de las pruebas nos va a ahorrar un poco de tiempo, ya que el render que vamos a sacar va a ser bastante amplio. No, definitivamente el viñeteado se queda con 2. Sí, con eso es suficiente. Entonces, una vez tenido todo esto, podríamos sacar también, pueden sacar esta parte de aquí, de los objetos por separado. Podríamos elegir, voy acá a esta vista, podría elegir el de la botella, el de la parte de la tapa, la parte solo de las etiquetas. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? Simplemente aquí en la botella haríamos en la etiqueta y agregaríamos otro de estos, ¿no? Cada uno de estos. Miren, yo ya he agregado acá. Vamos separando y simplemente vamos poniendo objeto ID y el número correspondiente, ¿no? No tienen que repetirse. Y vamos a ir separando uno por uno. Todos los que podamos separar para tener una mejor edición en Photoshop. Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Fácil, vamos en plugins, buscamos donde está V-Ray y luego después de eso simplemente nos vamos y elegimos la opción que está aquí, V-Ray Multipass Manager, de este modo. Entonces aquí podemos elegir todos los canales. Veamos, por ejemplo, yo voy a sacar aquí he estado. Voy a sacar algunos canales de este modo. El que nos interesa en este punto es este de aquí. El objeto ID. Voy a borrar esto para poder verlo. En el objeto ID, entonces vamos a separar. Yo tengo más o menos separado, será unos 8 o 7. 7 objetos separados. Que realmente necesitaríamos 1, 2, 3, 4, 5, quizás 6 objetos separando cada uno de las gotas. Entonces yo tengo el objeto ID y voy a hacer clic en la parte superior que dice Render Elements y de aquí voy a elegir objeto
seleccionado. Entonces voy a elegir aquí 1, objeto seleccionado 1 y tengo 8, entonces tendría que seleccionar 8. Y ahí se tendría que ir repitiendo cada uno del proceso hasta llegar a 8. Y separaría. Pero podríamos probar para saber qué nos da la posibilidad de, al separar cada uno de los objetos, yo he seleccionado, añadir todos los canales. De este modo podemos ir experimentando, ¿no? El canal de Boom, el canal de Normal, todo aquello. Esto que involucra con la parte de la animación, pero la animación no la vamos a hacer aquí, porque según la cantidad de núcleos que tengamos vamos a visualizar qué tiempo demora. Podría ser entre 30 minutos o puede ser 20 minutos o 10 minutos por fotograma. Y cada fotograma, poniéndole 24 fotogramas, entonces el tiempo de render va a ser bastante extenso con este tipo de calidad. Entonces, la opción para reducir costos es el tipo de animación que vamos a ver. De este modo ya tenemos hecho el siguiente fase y luego vamos aquí y vamos a elegir el render final de salida. Y aquí vamos a poner, ¿no? Aquí podríamos poner 1920 por 80, que sería lo que vamos a necesitar. No habría ningún problema. Aquí no tendríamos que elegir nada de fotogramas, pues simplemente haría el fotograma actual. Podríamos también, si es que esto iría para impresión, utilizar a 300 dpi, pero lo correcto es 72, lo vamos a utilizar solo en pantalla. Y aquí tendríamos que activar el multipass, pero es necesario agregar aquí en la parte inferior de ese multipass, agregar PostFX para que esto pueda funcionar. Si no, no funciona. Entonces aquí en Save tendríamos que elegir el lugar donde vamos a guardar cada uno de nuestros elementos, ¿no? Tendríamos que agregar donde voy a guardar, por ejemplo aquí, voy a poner proyecto 1 y aquí voy a copiar simplemente y voy a pegar. Y voy a elegir la forma de salida. Puede ser JPG, .xr en Photoshop, cual querramos. También nos va a dar la posibilidad de elegir la profundidad de bits. Entonces, en PNG tenemos 16 bits, pero en el formato OpenXR tenemos hasta 32 bits. Entonces, por ahora necesitaríamos simplemente este y copiaríamos PNG aquí y sacaríamos ya nuestro render. Simplemente haríamos aquí al render y esperaríamos el tiempo necesario hasta que este lo termine. En la siguiente clase ya pasamos a lo que es en Photoshop. Vamos a hacer la postproducción que terminaría definitivamente en After Effects. Nos vemos en la siguiente clase.